Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Titán, que estaba con un vestido blanco apropiado para un espectáculo, me dio la bienvenida en la mesa de recepción. La boda estuvo llena de luces y sonidos. La atención que recibieron los novios que subieron al escenario para cortar la tarta nupcial nos hizo llorar a mí y a otros invitados. Me alegré de que finalmente terminara con alguien. Mi madre lloró quizás porque recuperó algo de dinero de los sobres de la boda, suficiente para pagar los gastos de la boda. Huele bien, dijo Búa, que estaba a mi lado. Este perfume es muy bueno. Apreté mi brazo con fuerza. El olor de vainilla siempre ha tenido influencia en mí. No podía creer que ella también estuviera aquí, pero conocía el olor. El dueño del olor está aquí. Si yo fuera la novia estaría loca, dijo Búa, pero sus ojos ya no estaban en el escenario. Titán me dio una suave palmada en el hombro. ¿Quieres dar un paseo conmigo? No respondí. Me enojé conmigo misma por estar emocionada por oler el olor a vainilla. Mi corazón latía con fuerza, su dulce voz vino desde atrás. Mi cabeza se sentía ligera. Estaba a punto de caer al suelo. Los otros tres amigos saludaron felices al bello rostro sin darse cuenta de lo que me pasaba. Eres tan hermosa, Pan. Búa fue la primera en comentar. Te ves increíble hoy. El corazón latía tan fuerte. Pan no parecía escuchar lo que mis amigos decían. Ella acaba de llamarme por mi nombre. Me tomó más de 5 segundos darme la vuelta y hablar con ella como si nada hubiera pasado entre nosotras. Hola, Pan, te ves genial. Miré con admiración su brillante vestido de noche. Intenté verme feliz, pero ella era tan feliz como yo. Sus dulces ojos parecen llorosos. Mucho tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás, Pan? Un pesado silencio cayó entre nosotras a pesar del sonido de celebración en el escenario. Pan me miró, pero no dijo que estaba bien. Le di un abrazo reconfortante. Mis amigas observaron la situación confundidas. Te extraño, Pan. Ella parecía sorprendida, pero rápidamente me atrajo hacia ella, como si quisiera que no desapareciera. No puedo evitar conmoverme por la dulce voz cerca de mi oído. De repente el recuerdo del año pasado volvió a mí. ¿Cómo puedo olvidarlo? ¿Ya has comido algo? No. Adelante, ponte cómoda. Interrumpí la conversación y me di la vuelta, prestando atención a las actividades en el escenario. Envolví mis brazos en mi cintura. Fue muy difícil darle la espalda a alguien que todavía tenía poder sobre mí, pero si no elimino ese sentimiento, el mismo viejo dolor volverá. Todo el tiempo vi a la pequeña usando un hermoso vestido con el rabillo del ojo. No fueron solo mis ojos, sino también los de Kawi. Esta era la escena que la gente conocía. Kawi entró con su esposa para saludar a Pan, que ahora estaba sola. Quería estar allí con ella, pero también quería descubrir cómo lidiaba con su antiguo amor. Su rostro parecía emocionado, como si se hubiera enamorado de nuevo. La novia parecía saber lo que pasó y no estaba muy contenta por ello. ¿Van a pelear? Titán susurró en mis oídos. Estaba tan emocionada que sus hormonas estaban casi por las nubes. Pan sonrió a la pareja recién casada y dijo, «¡Felicidades!». Hablaron brevemente y luego Pan abandonó el salón de baile. Finalmente se fue. Se fue de la boda de su exnovio. «Espera, ¿dónde vas?». Titán puso los ojos en blanco mirándome. Se celebró la fiesta de bodas y en el evento se gastó casi 1 millón. Tenían una historia que contarle a su hijo sobre la maravillosa boda que tuvieron. Mis pares y déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.